Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La visita que está realizando ahora mismo el presidente norteamericano Barack Obama a Argentina, la ofensiva que la oposición tiene en Venezuela contra el proyecto de la revolución bolivariana, la situación que vive en Brasil el gobierno de Dilma Rousseff y también el ataque contra la figura de Lula da Silva son parte de todo el escenario que se está dando hoy en América Latina de intento de restauración neoliberal o neoconservadora en esta región. Sobre ello estaremos hablando en nuestra mesa redonda de hoy, que tengo el placer de estar compartiendo con el periodista, escritor y conferencista canadiense Arnold August, quien por primera vez está en vivo acá en nuestra mesa redonda, aunque otras veces lo hemos tenido a través de la línea telefónica. También me acompaña esta tarde el doctor Luis René Fernández Tavío, profesor e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Y me acompañan también esta tarde los colegas Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la redacción internacional del diario Granma, y Jorge Legañó Alonso, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy, los próximos 55 minutos de programa, así que yo los invito a que estén con nosotros. Bueno, y como es habitual, antes de entrar al tema del programa, vamos a la sección La Noticia del Día. Sigue siendo primera plana en casi todos los diarios y también en las televisoras del mundo la situación que está viviendo Bélgica después de los atentados terroristas en ese país y la captura de dos supuestos responsables de esos atentados terroristas. Martes por la mañana, 3 hombres cogen un taxi en el barrio de Schaerbeek rumbo al aeropuerto internacional de Bruselas. Según el relato del fiscal federal, un chauffeur de taxi s'est présenté à la police. El testimonio del taxista ha sido clave para reconstruir esta historia. Ya en el aeropuerto, en el vestíbulo de salidas, cargan su equipaje, explosivos incluidos en 3 carritos. De entonces es esta foto que ya ha dado la vuelta al mundo. En el centro, Ibrahim El Bakraoui, belga, 29 años. Minutos después, a las 7:58 de la mañana, se inmola en uno de los mostradores. A la izquierda de la foto, el segundo kamikaze del aeropuerto, oficialmente sin identificar, pero al que algunos medios, citando fuentes policiales, ya han puesto nombre. Najim Lasraoui, otro de los cabecillas en la yihad belga y coordinador de los atentados de París. A la derecha, con chaqueta blanca y gorra, otro terrorista no identificado al que buscan sin descanso. Antes de huir, dejó una bolsa de viaje con la carga explosiva más potente. Los artificieros del ejército la pudieron desactivar. Segundos después de la explosión del aeropuerto, un vagón del metro estalla en la estación de Molenbeek. El suicida, identificado por las huellas, resultó ser Khalid El Bakraoui, hermano pequeño de Ibrahim. Los Bakraoui cumplen otra de las reglas no escritas de las células yihadistas, formadas a menudo por hermanos que crecen juntos, se radicalizan juntos y deciden morir juntos. Y juntos pasaron sus últimas horas en esta casa en Schaerbeek, donde la policía ha encontrado 15 kilos de peróxido de acetona, un explosivo fácil de fabricar que en la jerga yihadista conocen como la madre de Satán. El ejército sigue practicando registros en esta zona y en el barrio de Anderlecht, donde han detenido a varias personas que están siendo interrogadas. Entre los objetos más valiosos encontrados en los registros, el ordenador en el que Ibrahim El Bakraoui escribió su testamento. No sé muy bien qué hacer, aseguraba. Me buscan por todas partes. Aunque al parecer no le buscaron lo suficiente, o eso es al menos lo que denuncian ahora muchos medios que acusan de negligencia a las autoridades, especialmente después de haberse sabido que el 14 de julio Turquía detuvo y expulsó a uno de los terroristas y que las autoridades belgas lo pusieron en libertad por falta de pruebas. Bueno, así está señalando Televisión Española, mientras las noticias que siguen llegando a través de la red de redes, pues dan cuenta de que el balance de víctimas mortales se mantiene en 31 y los heridos suben a casi 300 como resultado de esos actos terroristas, mientras que la información está ratificando las agencias noticiosas que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que ese país había alertado a Bélgica sobre el atacante, que se trataba de un combatiente
combatiente terrorista extranjera, pero pese a todo los belgas lo dejaron en libertad. Por su parte, Polonia, en una reacción que era esperada en algunos países de Europa como consecuencia también de las expresiones xenofóbicas y racistas que se instalan en el continente, Polonia ha anunciado que no acogerá a más refugiados en su país tras los atentados en Bruselas. A su vez, ha sido cancelado hoy el partido amistoso que iban a desarrollar las selecciones nacionales de Bélgica y Portugal en la capital belga como consecuencia de los atentados. Y a su vez, el presidente Barack Obama ha dicho en Argentina, en conferencia de prensa, que el Estado Islámico es en este momento el objetivo principal de los Estados Unidos. A su vez, Alemania ha confirmado que confía en que la Eurocopa se desarrolle en un clima de paz, pese a los atentados terroristas que han ocurrido en Bruselas. Son las noticias que están circulando ahora mismo sobre este hecho que se ha convertido en el principal asunto noticioso hoy de todas las cadenas y las agencias y televisoras del mundo. Con ella comenzamos la mesa redonda. Entremos ahora en el análisis de lo que está ocurriendo en nuestra región, en América Latina y los intentos de restauración neoconservadora en la región. Y en América Latina la noticia que está predominando en este minuto es la llegada ayer a suelo argentino del presidente norteamericano Barack Obama después de su visita de 3 días a nuestro país. La presencia de Obama en Argentina ha causado muchas controversias y hoy ha tenido su primera actividad oficial. Ha sido recibido en la Casa Rosada por el presidente argentino Mauricio Macri. Allí han tenido después un intercambio con la prensa. Imágenes que les presentamos ahora para después entrar en el debate con nuestros panelistas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inició su agenda oficial a la República Argentina con el encuentro en la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri. La asistencia de Obama al Palacio de Gobierno marca el inicio de la visita oficial de 2 días del mandatario estadounidense a la nación suramericana. Ambos mandatarios se reunieron en privado mientras equipos ministeriales de ambos países disertaron sobre temas relacionados con la lucha al terrorismo y al narcotráfico. Posteriormente, en conferencia de prensa, ofrecieron detalles de los acuerdos. El paso de Obama por Buenos Aires ocurre en la víspera del 40 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar en Argentina, encabezada por Rafael Videla. Una tiranía con la que Washington guarda un pasado en común. El mandatario argentino, Mauricio Macri, saludó la visita de su par estadounidense Barack Obama a Buenos Aires a 40 años de la dictadura que contó con la participación del gobierno de Estados Unidos. Macri resaltó el apoyo de Washington a su gestión. Esta visita, presidente, para nosotros tiene un significado especial. La interpretamos como un gesto de afecto, de amistad, en un momento que la Argentina emprende un nuevo horizonte, un nuevo cambio. Sentimos que entre nuestros países compartimos valores profundos, el respeto por los derechos humanos, por las libertades individuales, por la democracia, por la justicia y por la paz. Washington y Buenos Aires lograron nuevos acuerdos en materia de seguridad durante su visita a la nación suramericana. El presidente estadounidense Barack Obama anunció la capacitación y entrenamiento de tropas argentinas. Estados Unidos va a continuar apoyando los esfuerzos contra el terrorismo de Argentina y las intenciones del presidente Macri a regresar su país como uno de los principales países que conforman las tropas de mantenimiento de la paz, y nosotros vamos a proveerle equipamiento y entrenamiento. Estamos comprometidos a ayudar a Argentina a enfrentar la crisis de refugiados de Siria, y estoy muy alentado por sus esfuerzos por combatir el narcotráfico. Bueno, era la conferencia de prensa que daban después del encuentro bilateral tanto Mauricio Macri como el presidente norteamericano Barack Obama. En particular, Obama repitió un bocadillo que había dicho ya en La Habana, pero ahora mirando hacia América Latina. Dijo el presidente norteamericano: no podemos ser prisioneros del pasado con Latinoamérica, y habló de la nueva era iniciada en toda la región y dio la bienvenida al papel de liderazgo que puede jugar Argentina, no solo en el continente, sino a nivel global. Estas palabras me llevan, Sergio, a comenzar hablando
hablando contigo precisamente del impacto de esta visita. ¿Qué el significado le ves a la presencia de Barack Obama en Argentina, a ese llamado de una nueva era en América Latina y en las relaciones de Estados Unidos con América Latina? Bueno, como tú dices, Randy, el presidente desde que inició este viaje tiene la idea de poner la historia en el pasado, dejar la historia atrás. Pero cada lugar que pisa, y pasó en Cuba y le pasa ahora en Argentina, continuamente le recuerda la historia. Y llega a Argentina un 23 de marzo, mañana se cumplen 40 años de la instauración de la dictadura. Y el presidente en la conferencia de prensa le preguntaron directamente sobre la implicación que había tenido Estados Unidos y fue muy esquivo a la hora. Él antes de salir de Estados Unidos había dado la autorización para abrir los archivos de seguridad nacional para esclarecer alguna de la participación de Estados Unidos. Pero no es necesario, Randy, saber mucho más, aunque sería, por supuesto, para los miles de víctimas, sería bueno saber algunos de esos acontecimientos, para tener una idea de cuál fue la participación. Kissinger, o sea, el secretario de Estado en 1976, de Gerald Ford, que era el presidente en ese momento, están los documentos desclasificados, tenía sobre su escritorio el informe de lo que planeaba hacer la dictadura de Videla, de reprimir, de matar, lo que finalmente sucedió, 30.000 desaparecidos en ese país, pero al día siguiente lo que hizo fue ordenar 127 millones de dólares de préstamo del FMI para ayudar, para darle un espaldarazo a la dictadura argentina. Sin embargo, y esto es lo que es interesante, el gobierno de Gerald Ford y después el de Carter, aunque fue de una manera distinta en su comienzo, su relación con Argentina, defendían públicamente que estaban en contra de las violaciones de los derechos humanos en ese país. Entonces creo que es un poco una lección que siempre hay que rescatar la historia para ver los acontecimientos. Estados Unidos llega a una nueva Argentina, lo que ellos ven como una nueva Argentina, que la quieren poner como el alumno ejemplar de la región, en un momento en el que apuestan a la desintegración del Mercosur y que están apostando también a que Argentina sea un eje que los ayude en ese pivote hacia el Pacífico que está dentro de la planificación estratégica de los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Porque si Argentina abandona el Mercosur o cambia su participación efectiva en el Mercosur, sería una debilidad para Brasil, que también está pasando por una situación económica compleja, y sería, digamos, un refuerzo para lo que se llama la Alianza del Pacífico y todo el tratado que está haciendo de arreglar Estados Unidos en la zona del Pacífico, dejando por fuera a China. Ha hablado mucho hoy Obama de que Argentina vive una nueva era, se abre al mundo como si hubiera estado aislado del resto del mundo, y un poco trata de reforzar, ¿no?, el papel del gobierno de Mauricio Macri en las nuevas circunstancias. Claro, cuando él dice, es lo que hemos hablado del presidente Obama en otras ocasiones, es lo que él dice, la palabra que utiliza y lo que realmente está diciendo. Cuando dice que se abre al mundo, está viendo que se abre al sistema financiero internacional. Eso es lo que está diciendo, que se abre al foro de Davos, al que fue el presidente Mauricio Macri recién electo, se abre a los fondos buitres con el que firmó un acuerdo recientemente totalmente desventajoso para Argentina y que ya le está suponiendo nuevas demandas, y se abrió simplemente para obtener fondos. Y ahí es donde está una de las claves de esta visita. Estados Unidos tendrá que esforzarse para poder mostrar a Argentina como un ejemplo ante la región, porque la situación económica del país no es favorable. El ministro Prats el ministro de Economía acaba de decir que hasta ahora lo que están haciendo es arreglar la basura, botar la basura, pero Argentina tiene una creciente inflación. Ha quitado el cepo, lo que ellos llaman, es decir, le ha levantado las restricciones al cambio de dólar que le permitieron al gobierno priorizar determinados sectores, y ahora no cuenta con esa herramienta. En un momento, lo hemos dicho aquí otra vez, en que Estados Unidos ha subido las tasas de interés, lo cual va a generar indiscutiblemente una fuga de capitales. En un momento también en el que hay un bajo precio de la soya a nivel internacional, que es uno de los principales productos, y también del petróleo, que es una de las apuestas a largo plazo de Argentina con su yacimiento no convencional en Vaca Muerta, en Bacanera, la región. Entonces, en todo ese escenario, Estados Unidos tendrá que esforzarse bastante, porque la situación de Argentina no es muy positiva, y ya antes en el Cono Sur se ha intentado poner ejemplos económicos, ejemplos neoliberales, y Argentina es quizás el ejemplo de cómo fracasó exactamente en el 2001 con esa catástrofe, y el gobierno de los Kirchner, de que empieza en el año 2003, y todo eso que ahora quieren desmontar, fue la solución que encontró ese país para el desastre que generó realmente el neoliberalismo. Y ahora, como en un momento de reciclaje, parece que se vuelve a esta Argentina a tratar de rescatar
ese neoliberalismo y ese ejemplo de lo que puede hacer los muchachos buenos cuando cumplen las instrucciones de Washington. Lo que pasa es que los argentinos tienen memoria histórica reciente, lo que ocurrió a inicios de este siglo, precisamente en el gobierno de esa época y todo lo que significó la crisis económica para Argentina, con Cavallo como ministro de Economía, pero también tienen una memoria histórica más vieja, la de esos 40 años de dictadura, y precisamente estaba leyendo un cable de prensa latina del día de hoy que dice que agrupaciones históricas de los derechos humanos en Argentina comunicaron hoy que no acompañarán al presidente Barack Obama cuando visite mañana el Parque de la Memoria para homenajear a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. La presidenta de Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ratificó que no hubo consenso entre las madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora, los familiares de detenidos y desaparecidos, los hijos, para acompañar a Obama al monumento de la Costanera Norte, que recuerda a los 30.000 detenidos desaparecidos. No es el momento para que estemos en un lugar así cuando estamos recordando 40 años de algo tan atroz, lleno de dolor, dijo Carlotto, en circunstancias en que se cumple el aniversario 40 del golpe cívico-militar. Reconocemos la buena disposición de desclasificar los archivos a partir de nuestro pedido histórico, pero hubiera sido mucho mejor que Obama viniera en otra fecha donde no estuviera a flor de piel lo que estamos recordando, dijo Carlotto en declaraciones a Radio de La Plata. Esas son parte de las reacciones que ha habido, a la que hay que acompañar el hecho de que el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel reiteró que Estados Unidos es el responsable de los golpes de Estado de América Latina durante la década del 70, y por ello sostuvo el presidente Obama debiera hablar al respecto durante su homenaje en el monumento a los 30.000 detenidos desaparecidos. Eso sí sería comenzar a cambiar algunas cosas, dijo Pérez Esquivel. Y en este contexto, pues me gustaría escuchar también la visión de Arnold August sobre cómo esta visita de Obama, cómo este deseo de simbolizar en Argentina un poco la nueva era que quiere Estados Unidos para América Latina, significaría entonces un retroceso, una búsqueda nuevamente de esa línea neoconservadora, neoliberal en América Latina. Sí, primero yo quería decir algo sobre el tema de la memoria de Obama. Es muy selectiva, es muy, puedo decir, oportunista. Igual como en Argentina hoy, estuvo en Chile en 2009. Un periodista en conferencia de prensa, un periodista pidió a Obama, ¿qué piensa usted del golpe de Estado contra Allende? Obama contestó diciendo, bueno, yo tenía solamente 12 años, no nada que ver conmigo, ¿me entiende? Pero unos meses más tarde se fue a Europa, visitó a Francia, pero ahora por allá su memoria incrementó, creció muchísimo. Dijo primera cosa, Francia desde el siglo XVII es el mejor amigo de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque Francia en ese momento, siglo XVII, era el aliado más importante, fue el aliado más importante de los 13 colonias en la lucha por su independencia. Memoria muy buena en este sentido, pero después se fue a Londres, en Inglaterra, misma cosa. Ahora dijo que Inglaterra es uno de los más viejos aliados de los Estados Unidos, ¿verdad? Siglo XVII, porque después de Francia, las 13 colonias, dejó un poco Francia para hacer una alianza con Inglaterra. De nuevo, en este momento tenía en memoria muy bueno desde el siglo XVII. Entonces, eso yo pienso que es una razón por la cual una gran parte de la burguesía en Estados Unidos han puesto Obama en el poder. Todo el mundo dice es una persona muy inteligente, conoce la historia, pero sobre memoria es muy selectiva, es muy oportunista sobre este asunto. Con respecto a Argentina, yo pienso que es muy importante. Es un país muy importante, casi igual como Brasil. Yo pienso que una preocupación muy importante de Obama es intentar destruir el mundo multipolar, intentando recuperar
al menos un parte de un mundo unipolar como existía antes. Por eso tiene que ir en cada país a hacer algo para quitar estos países de esta alianza, de esta integración que está, no obstante los problemas, está incrementando. Está incrementando, entonces es un problema por los Estados Unidos. Estados Unidos está en un momento de reordenamiento geoestratégico y está buscando, al parecer en América Latina, me gustaría escuchar su opinión, está buscando regresar un poco a lo que siempre consideró su traspatio, a afianzarse en América Latina para poder pensar entonces en el enfrentamiento más importante geoestratégicamente que tienen ellos, que es con China. Y China también se convierte en un espacio de competencia aquí mismo en América Latina. Sí, verdad. Entonces, para lograr esta situación, los Estados Unidos tuvo que poner una nueva cara al imperialismo. Entonces, yo sé, es muy complicado la situación, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo voy a leer algo sobre unas frases, sobre lo que dijo Brzezinski, que fue asesor principal de Carter, un experto supuestamente sobre asuntos... Y uno de los gurúes a los que todavía la actual administración acude de vez en cuando. Internacional. ¿No? Entonces, en 2008, dijo Brzezinski en su libro 2008, Brzezinski se refirió al aislamiento de los Estados Unidos a escala global y las dudas existentes en el mundo sobre el liderazgo de Bush. Igualmente expresó en su libro la preocupación por el creciente vínculo que se está estableciendo en América Latina entre el incremento de la democracia, está haciendo referencia a Venezuela, y el aumento de sentimiento anti-estadounidense. Pero lo muy interesante, ahora que estamos en una situación de elecciones en Estados Unidos, en 2007 y 2008, Brzezinski era primarias entre Hillary Clinton y Barack Obama. Él eligió Obama. ¿Y por qué? Eso es muy importante. Y va a explicar muchas cosas lo que está pasando en el mundo de hoy. Según él, Brzezinski apoyó a Obama contra Hillary Clinton y justificó su decisión alegando que Obama, fíjense, reconoce que el reto radica en modelar una nueva cara, y él tiene, tanto el coraje como la inteligencia para enfrentar ese tema de asuntos globales y cambiar la naturaleza de relaciones de los Estados Unidos con el mundo. Eso es lo que el papel de Obama. Entonces, con eso, yo pienso que ahora mismo está a la ofensiva. Ella está intentando frenar el sistema multipolar para intentar, yo pienso que no es posible hacerlo ya, pero ese es su objetivo, todavía dominar el mundo y imponer el sistema unipolar una vez más. Obama ha hecho sin dudas estos últimos meses como parte de su programa estratégico la mirada hacia América Latina, un punto importante de esa agenda antes de abandonar la Casa Blanca y dejarle una especie de legado a quien venga detrás. Exacto, ¿no? exacto. Gracias, Arno. Sí. Creo que hoy, en la América Latina, la batalla prioritaria es, a mi juicio, derrotar el neoliberalismo. Porque si no derrotamos al neoliberalismo, desaparecemos como naciones, desaparecemos como estados independientes y vamos a ser más colonias de lo que nunca lo fueron los países del tercer mundo. Fidel Castro Ruz, 24 de julio de 1993. Discurso pronunciado en la clausura del cuarto encuentro del Foro de Sao Paulo, efectuada en el Palacio de las Convenciones. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo.
con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, el doctor Luis René acaba de estar recientemente en un importante seminario de partidos políticos de América Latina convocados en México, donde entre otras cosas, por supuesto, estuvieron debatiendo, analizando los temas de la región. Y hay un elemento que sin duda causa preocupación en las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda en América Latina, es la situación de Brasil. Y un poco cómo emparentar esa situación de Brasil, Luis René, con esos intentos de restauración neoconservadora en la región. ¿Cuánto impacto, su opinión, usted que es economista, está teniendo también la propia crisis que vive la región, la crisis económica que vive la región también en la debilidad de los procesos que estaban teniendo lugar en nuestro continente o que siguen teniendo lugar en nuestro continente de búsqueda de mayor justicia social para los pueblos de nuestra América? Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo de síntesis, pero realmente lo que sucede ahora es como la secuela de la gran crisis económica y financiera que parte de Estados Unidos a partir del 2007, 2008 y 2009, y tiene un primer impacto como una primera oleada, pero después todo el proceso de ajuste en una etapa que la economía norteamericana técnicamente está creciendo, pero esto a partir del 2014-2015 tiene un efecto que frena la escala de los precios de las materias primas, de los productos básicos, por distintos factores, pero que también hacen más lento el crecimiento de la economía china, que había sido un factor muy importante, sobre todo para las importaciones del cono sur de Chile. Y naturalmente hay una gran diversidad de situaciones, pero en general, y para el caso de Brasil, hay un impacto, junto con Venezuela, muy fuerte como consecuencia de esta caída de los precios. China llegó a ser el primer inversor, el primer socio comercial de Brasil. En realidad, porque la región de América Latina y el Caribe, a nosotros nos interesa verla como un todo, pero en rigor a la política norteamericana le interesa dividirla, segmentarla, fragmentarla para dominarla y para reintegrarla. Y esta ha sido la dinámica, pero específicamente con respecto a la economía, estos países, por ejemplo, el caso de Brasil, ha sido muy golpeado por esta situación económica que no tiene los mismos impactos en los distintos países. Depende de la estructura de exportación, de qué productos están involucrados y, por supuesto, los países que tienen un gran componente del impacto de relaciones, o bien sea con China, o bien sea resultado de los productos que exportan, que tienen un papel muy importante, el petróleo, los minerales, incluso los productos de la agricultura. La soya, por ejemplo. Sí, todos esos productos han tenido una caída en precios de distintas proporciones. La peor de todas se sabe que fueron los energéticos, pero en general el índice de la relación de intercambio de precios es negativo. Y la economía brasileña ha tenido también un retroceso en este mismo periodo, coincidiendo con esta situación. Porque además se da un caso particular en Brasil y en otra de las economías bollantes en América Latina, es que entraron a la crisis con buenas reservas de dinero, producto de los altos precios de las commodities, pero después esos precios cayeron, se empezaron a agotar las reservas y ahora no se cuenta con tanto. Pero además de eso está el hecho, Luis René, de que cuando Estados Unidos mejora en esta situación económica, empieza a elevar las tasas de interés, los dólares que había ido a Brasil ahora están retornando, ¿no? Sí, precisamente es un mecanismo que es parecido, ¿no?, al que ocurrió a finales de la década de los años 70 y principios de los años 80 con la llamada contrarrevolución conservadora, que tuvo un referente importante con la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos. Y después vino la crisis de la deuda y después vinieron la entrada gradual por las dictaduras militares, pero también por medio de las renegociaciones de la deuda del neoliberalismo, que fue imponiendo una y otra vez renegociaciones de la deuda
que llevaba el paquete que después se conoció como el Consenso de Washington, privatizar las empresas estatales, y por supuesto eso todo entró con la subida de los tipos de cambio, con la subida de los tipos de interés, y por lo tanto la deuda, el servicio de la deuda subió, el dólar se fortaleció y puso a todas las economías de la región en crisis y las obligó a un ajuste estructural que modificó sus economías. Y después viene el proceso de los acuerdos de libre comercio, empezando por México. Entonces la historia es un poquito larga, pero en esencia lo que vemos ahora en ciernes es algo parecido. Se espera que, de hecho el dólar está fortalecido, eso afecta los tipos de cambio con las monedas que conservan su capacidad. Hay muchos países que se dolarizaron y no han podido retornar a tener una moneda. El dólar sigue siendo la moneda principal, más del 60% de la reserva. Entonces el impacto tiene distintos mecanismos de transmisión de la crisis que está afectando a la región en este momento. En el caso de Brasil ha llevado incluso a que el gobierno de Dilma haya tenido que tomar algunas medidas restrictivas, que después de un periodo, pudiéramos decir, de bonanza, de programas sociales amplios que tuvieron un impacto en la población brasileña, ahora ha tenido que tomar medidas restrictivas ante la situación económica. Claro, porque la crisis, el impacto a través de todos esos mecanismos afecta a la economía, crea, hace más lento el crecimiento o reduce el crecimiento con respecto al año anterior, que es lo que está sucediendo en Brasil, y eso afecta a todas las cuentas nacionales. Por lo tanto, hay menor disponibilidad para cualquier inversión, se crean situaciones con el empleo, se crean situaciones socioeconómicas difíciles derivadas de una recesión que entra por distintas vías. Tiene efectos con el mercado mundial porque se ha reducido la importación. Tiene efectos con el mercado también porque se han reducido los precios de toda una serie de productos importantes que son fuentes de ingresos. Y tiene efectos por el hecho de la importancia que tiene los flujos de capital norteamericano, que ahora tienden a dirigirse más hacia Estados Unidos, no solamente porque cambien. El otro día alguien decía, no, pero la política monetaria no ha cambiado tanto. Sí, pero en el caso de Estados Unidos, solo el anuncio o la posibilidad de que va a cambiar, todo el mundo ajusta en función. Es lo que se llama en economía las expectativas. Usted piensa, bueno, lo van a hacer en cualquier momento, mejor me cubro y en vez de poner el capital en Brasil, invierto en Estados Unidos o lo pongo en la bolsa de Estados Unidos. Así que tenemos un conjunto de efectos que estrangula las economías, las pone en una situación difícil y es un marco que obliga a determinados cambios y vemos la misma semejanza. Es decir, la entrada del neoliberalismo en la región en la década de los años 80, ¿cómo fue? A partir de un proceso de cambio en la política económica de Estados Unidos, restricción de la oferta monetaria, aumento de las tasas de interés real, y a partir de ahí está la crisis de la deuda. Ahora no ha sucedido exactamente igual, pero sí observamos una crisis que por un conjunto de elementos asociados a un proceso semejante incrementa precios, hace más difícil la situación y pone a esta economía en crisis con situaciones semejantes porque los gobiernos de corte progresista se ven afectados y tienen menos recursos para los programas sociales y reciben indirectamente el castigo de esta situación económica. O sea que hay dos efectos relacionados. El ascenso del neoliberalismo y la imposición de un ajuste por factores internos que tienen relación con la economía mundial y norteamericana, pero también por el hecho de que eso introduce políticas neoliberales que a su vez pone en riesgo o presiona a gobiernos progresistas. Una situación que en el caso particular de Brasil, por supuesto, está acompañada de las presiones políticas que está teniendo el gobierno de Dilma Rousseff. En los últimos días son muchas las expresiones de partidos políticos de derecha, de elementos de los medios de comunicación también, que están llamando a una especie de golpe de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Frente a eso ha estado la actitud del gobierno, las declaraciones más recientes de Dilma Rousseff, se las ponemos ahora en nuestra mesa redonda. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, dio un mensaje contundente a la oposición al expresar que no renunciará
pese al intento desestabilizador contra su gobierno y la campaña de desprestigio orquestada contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Así lo manifestó desde el Palacio de Gobierno en Planalto. No caben medias palabras. Lo que está en curso es un golpe contra la democracia. Yo jamás renunciaré. Aquellos que piden mi renuncia muestran la fragilidad de su convicción sobre el proceso de impeachment, porque sobre todo intentan ocultar ese golpe contra la democracia, y puedo asegurarles que no conspiraré con eso. Por eso no renuncio en hipótesis alguna. La mandataria brasileña destacó que la oposición utiliza estrategias antidemocráticas para derrocar su gobierno que le fue otorgado precisamente por el pueblo brasileño. Denuncio aquí, por cuenta de eso, que las estrategias cuanto peor, mejor. Parte de la oposición asumió desde el inicio de mi segundo mandato, inconforme con los resultados de las urnas, esa estrategia. Cuanto peor sea, será mejor. Una acción sistemática, antirrepublicana y antidemocrática que se manifiesta y se manifestó en la búsqueda de motivos falsos e inconsistentes para quitarme el mando que me fue otorgado por el pueblo brasileño. Porque desde el día de las elecciones se pretende cuestionar la democracia brasileña, por la cual fue elegida Rousseff. Desde entonces intentan decir que hubo fraude, que las máquinas de votación no funcionaban y buscan un pretexto para la destitución. Y el pretexto para una destitución tiene nombre. El pretexto para un juicio político es un golpe. Bueno, un golpe de Estado, así lo ha catalogado muchas fuerzas de izquierda en Brasil y, por supuesto, especialmente el gobierno de Dilma Rousseff. ¿Cómo está la situación, Sergio? ¿Cómo valoras el panorama político? ¿Hay posibilidades de ese impeachment? ¿Hay posibilidades realmente de que no termine Dilma Rousseff este periodo de gobierno? Mira, Randy, yo creo que la estrategia principal en Brasil, más que realmente dar un golpe, es debilitar al PT lo suficiente como para que no gane en las próximas elecciones. Es decir, vemos que los ataques, si bien van contra Dilma, muy fuertes, ya han empezado, como dijimos aquí en la mesa redonda, a dirigirse hacia Lula, que es la figura que realmente preocupa a la derecha brasileña, porque su popularidad, su liderazgo demostrado, podrían llevarlo a triunfar en las elecciones del 2018. Hay fenómenos dentro de la propia sociedad brasileña, que los hemos expresado aquí, que preocupan mucho a la oligarquía. ¿En qué sentido? En el momento de auge que hablaba el profesor de los precios de las materias primas de Brasil, en un momento de crecimiento económico, es fácil redistribuir la riqueza, es más sencillo. Es decir, usted tiene millones de dólares en excedente. Si hay vocación política para hacerlo. Exacto, sí, pero si usted tiene millones de dólares en excedente, pero incluso los gobiernos de derecha han redistribuido, porque usted sabe que darle dinero a los más pobres ayuda a la gobernabilidad, pero no en el mismo sentido que lo hacen estos gobiernos con otra vocación. Pero cuando tiene dinero, puede redistribuir la nueva riqueza generada. Pero ¿qué pasaría? Y es lo que teme esa oligarquía, en un escenario en el que la riqueza que hay que distribuir es la acumulada. En un país con tanta desigualdad en la tierra como tiene Brasil, ese movimiento, el más grande, con ese movimiento sin tierra, más grande del planeta. En un país de 200 millones de habitantes, donde una parte de ellos considerable aún, a pesar de todo ese esfuerzo, vive en la pobreza. Y si la fuerza del PT pudiera reorganizarse, y si el liderazgo digamos, de la fuerza de izquierda también reorganizarse, porque sabemos que el PT no está en el gobierno él solo, sino dentro de una amplia gama de fuerzas, que incluso algunas están más a la derecha. Pero si eso cambiara y si ese escenario, por ejemplo, se dirigiese hacia una redistribución de las riquezas ya acumuladas, eso jamás lo permitiría la oligarquía. Y es por eso que está moviendo su ficha. Apenas, es decir, esa victoria de Dilma Rousseff en las elecciones del 2014, por supuesto que los conmovió, pero es decir, ellos sienten que incluso con Aécio Neves, que no era un candidato muy fuerte, estuvieron a punto de lograrlo, y al parecer están decididos a crear las condiciones para ganar las próximas elecciones con quien sea, con cualquier candidato que ellos pongan, ni siquiera que tenga que ser carismático, pero el principal elemento a tumbar, a eliminar para lograr ese objetivo es Luis Ignacio Lula da Silva. Ese es el gran sentido, por supuesto, que tiene toda esta política. Y hay componentes importantes, porque hay la búsqueda de Estados Unidos, busca la división de los países del continente para triunfar. En el caso de la política brasileña, lo que está buscando la derecha es la propia división, incluso dentro de esas fuerzas de la coalición con Dilma Rousseff, y dentro de las propias fuerzas del PT, porque han utilizado incluso a políticos del PT para tratar de esquilmar a la figura de Dilma Rousseff o tratar de disminuir el impacto, el liderazgo de Lula da Silva. Ahí está también todo un entramado de
de medios de comunicación, especialmente la cadena Globo, que creo que nos sigue dando el hecho de que en América Latina cada vez más los medios de comunicación de la derecha son los verdaderos partidos políticos. Randy, son todos fenómenos. Es decir, uno creo que trascienden a países en específico, sino que, como venimos aquí a conversar, son fenómenos que se dan en la región, en la configuración de este proceso de cambios que ha empezado América Latina y que cada país puede aportar una experiencia de la cual hay que aprender. Creo que, como hemos analizado aquí, ver lo que está haciendo Estados Unidos y la estrategia de la reconfiguración de sus fuerzas dentro de la región es importante, pero más importante aún, y sería un error estratégico no hacerlo, es observar los movimientos y los procesos sociales hacia su interior, hacia sus propios defectos, hacia esos elementos que utiliza la política estadounidense para exacerbarlo. Porque esta política, este poder suave, esta guerra no convencional, no surge de la nada. Lo que hace es hacer precisamente lo que tú decías, utilizar la situación, la coyuntura que tenga cada país en específico y explotarla. Si es aumentar la fuerza de la derecha, si es poner a la gente contra el gobierno, si es utilizar el descontento contra una figura en específica. Y entonces hay males que realmente no se han logrado erradicar y que hay que reconocerlo, como la corrupción, como el hecho de la desigualdad que todavía está presente, porque a pesar de que América Latina ha avanzado mucho, el aparato democrático liberal está todavía en pie en muchas de estas naciones, y los cambios no han llegado lo suficientemente profundo como para desmontar la esencia de un sistema que promueve esa propia corrupción, a pesar de que exista la voluntad política. Y como he dicho aquí otras veces, la corrupción a la izquierda le duele más y le afecta más que a la propia derecha, porque es que es su bandera. Es decir, ir en contra de la corrupción, ir en contra del robo, ir en contra de estas apropiaciones indebidas es la bandera de la izquierda. Entonces, cuando surgen estos problemas, aunque se manipulen, aunque se exacerben por los medios, pero cuando surgen, le cuesta mucho a la izquierda, está pasando en toda la región. Gracias, Sergio, por este comentario. Bueno, hoy hemos hablado de pudiéramos decir, de los puntos importantes, de los escenarios importantes en los que Estados Unidos está trabajando y en los que las fuerzas de la derecha pues intentan reconvertir hacia el pasado neoliberal las situaciones que habían vivido naciones de nuestro continente. Hablamos de Argentina y hablamos de Brasil. Pero un punto importante, quizás el más estratégico, el que más ansía Estados Unidos cambiar, es Venezuela. En los últimos días ha habido importantes acciones del gobierno bolivariano de Venezuela y también denuncias a escala internacional. En las últimas horas, ante la CEPAL, Venezuela ha denunciado la agresión económica que sufre ese país. El equipo venezolano explicó que entre las estrategias aplicadas están desabastecimiento intencionado de productos básicos, alza indiscriminada y programada de precios, contrabando vía frontera y ataque a la moneda de curso oficial, el bolívar, a través de Dollar Today. La vicepresidenta del área política y canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que de la guerra participan en alianza factores internos y externos. Hemos dado y compartido amplia información sobre cómo sectores de la oposición venezolana, en alianza con factores externos, con factores foráneos, pretenden atacar al pueblo de Venezuela mediante la especulación inducida, mediante el desabastecimiento inducido y principalmente mediante los ataques a la moneda venezolana. Según el vicepresidente de Economía y ministro de Industria y Comercio, Miguel Ángel Pérez Abad, la idea es que la referida organización de investigación regional se sume a la concreción de un plan de acción que permita hacer frente a la situación excepcional inducida. Asimismo, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, precisó que se trabajará en otra metodología para incluir entre los indicadores sociales las transferencias que hace el Estado de Misiones a los más vulnerables, a contramano de los rigores de la guerra interna de la derecha. Toda la información se condensará en un informe que será entregado a CEPAL con el objetivo de sentar un precedente que impida la propagación de este tipo de operaciones hacia otros países de la región.
Bueno, así ha denunciado el gobierno venezolano y eso, por supuesto, me lleva a preguntarle a Jorge cómo es posible que el presidente Obama haya hablado en su discurso ayer en La Habana, hoy también lo ha hecho en Buenos Aires, de una nueva era en América Latina, de un fin de la Guerra Fría en este continente, de una mirada diferente de Estados Unidos hacia América Latina, cuando está declarando a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de ese país. Bueno, buenas noches, Randy. Ya llevamos un año con ese decreto. Hace un año Venezuela tuvo el respaldo de América Latina unánimemente. Incluso la CELAC llegó a pronunciarse. Un año después, Cuba volvió a pronunciarse sobre ese tema. Y ayer lo veíamos durante la visita, durante la visita de Obama aquí a Cuba, se habló del tema también. Raúl lo decía en su discurso, no se pudo hablar ampliamente, pero lo ratificamos aquí públicamente de que Cuba denuncia eso, ¿no? Es muy simbólico también que el día antes de la llegada de Maduro, de Obama, Maduro estuviera despidiéndose de La Habana, que recibiera incluso la orden de José Martí, que se reavivaran los convenios, se actualizaran los convenios de cooperación entre los dos países. O sea, habla de un respaldo a Venezuela como principal socio político, económico de Cuba, y en ese sentido, la cosa sigue complicada en Venezuela. O sea, desde el 6 de diciembre, los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre dejaron ver que había una brecha en el que ellos se han colado muy bien, han pescado en ríos revueltos. Los próximos días Maduro va a estar cumpliendo 3 años ya en el poder, 3 años en lo que no ha tenido ni un solo minuto de descanso, confrontando cada una de las agresiones a Venezuela. Yo tenía por aquí una cronología incluso de los últimos 2 años de todas las declaraciones de voceros estadounidenses, incluido el presidente, el secretario Kerry, y han ido a temas medulares. Venezuela no coopera en la lucha contra el terrorismo, la política electoral venezolana. John Kerry dice que la justicia no actúa en el caso, por ejemplo, de Leopoldo López, recordemos. Hay una crisis humanitaria y de violencia en Venezuela. La democracia en Venezuela es imperfecta. La vara para medir esa democracia son las elecciones. Y todo esto, corrupción y narcotráfico, lo que se refería a Sergio, y todo esto lo que está buscando es crear el estado de necesidad de que Venezuela es un estado fallido. Un estado fallido y sabemos la consecuencia de tener un decreto de este tipo y desmontar el hecho de que Venezuela es un estado fallido. Yo veía hoy unas declaraciones de Marcel Granier, que lo recordamos era el presidente, el dueño de RCTV, aquel canal que Chávez cerró hace algunos años. Y escuchen lo que Marcel Granier está diciendo hoy. Hay un evidente peligro de golpe militar en Venezuela. Según una inflación disparada del 180%, las 10 ciudades más violentas del mundo, los problemas para adquirir alimentos, suministros y productos básicos, problemas con la electricidad, el agua, lo que hemos dicho en otras ocasiones, la tormenta perfecta para que un gobierno se desmorone en su propio peso. Pero por otro lado, conversaba el día que se despedía Maduro de aquí en La Habana, conversaba ahí unos minutos con la canciller Delcy Rodríguez y algunos colegas, y Delcy decía algo muy interesante. Con todo esto, hemos resistido los últimos 2 años de andanada feroz con guerra económica. La guerra económica que lo que busca es aquella teoría de la prensa, las personas en el medio y por todos lados apretándolo, buscando el estallido social. Lo mismo que Mallory, aquel subsecretario norteamericano que quería para Cuba a principios de los 60. Entonces, esos 2 años de resistencia demuestran que todavía hay un capital político ahí importante de izquierda, chavista, y yo creo que fue una sacudida de mata las elecciones del 6 de diciembre y puede ser un momento esperanzador. Leí el otro día que si hoy fuera el referendo revocatorio, habría una mayoría apoyando al presidente Maduro. Por otro lado, la Asamblea, y lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, lo que se planificó, lo ha estado haciendo al pie de la letra, punto por punto. La ley de amnistía, o la ley de amnesia, como le han dicho algunos, porque realmente lo que busca... olvidar el pasado. Olvidar el pasado del que ha estado hablando Obama y sacar de la cárcel, ya da igual a estos que están presos por llamar a la violencia, que sacar de la cárcel hasta personas por delitos comunes de narcotráfico, etc. Está aprobada en primera discusión de la Asamblea. Sabemos que hay un periodo todavía para que se apruebe completamente. Lo otro es la ley de referendos, y están buscando esa ley de referendos. Cualquiera diría, bueno, pero hoy con la constitución que hay en Venezuela se puede hacer un referendo revocatorio a la mitad del término del mandato del presidente. Pero esta ley de referendos, lo interesante que tiene, y quizás no
no se tirarían ahora a hacer el referendo, pero sí un poco más adelante, si logran aprobarla, esta ley de referendo tiene una sutileza, que es que usted tendría el 20% de las firmas de personas del padrón electoral, de los 19 millones que hoy hay en el padrón electoral, pero esas firmas no habría que verificarlas. O sea, ¿y de qué estamos hablando? Diosdado Caballo denunciaba hace unos días que ya hay 3 millones y tanto de firmas, de supuestas firmas recogidas en un sitio digital que está alojado en el mismo servidor que está Dollar Today. Entonces, ¿de qué legitimidad estamos hablando? O sea, es un entramado muy complicado, y en la Asamblea Nacional lo que ha buscado la oposición es, primero, privatizar la Gran Misión Vivienda de Venezuela, las empresas estatales, en fin. Yo creo que el presidente Maduro está tratando de refundar el Estado desde el punto de vista de las transformaciones estructurales que hay, pero en un momento muy difícil con lo que ya hemos explicado aquí de las bajas de las materias primas. Y en un contexto regional que ya no es el mismo que quizás 3 años atrás cuando asumió Maduro. Pero Venezuela ¿no? sigue siendo en alguna medida la espina, la joya de la corona que algún momento fue Chávez en ese. Simbólicamente, si se derrocara la revolución bolivariana, el imperialismo estaría tomando la victoria como propia. Y eso es lo que se está tratando de defender a toda costa, que no se derroque la revolución. Gracias, Jorge. Este jueves, en la Mesa Redonda, los Rolling Stones en La Habana. Reconocidos especialistas de la música y organizadores del concierto de The Rolling Stones, programado para el viernes 25 en la capital cubana, estarán en la Mesa Redonda para abordar detalles organizativos y valoraciones sobre el histórico acontecimiento cultural. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 pasado meridiano, y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, hay muchos temas de los que hablar, pero el tiempo se va agotando. En estos últimos minutos me gustaría que tanto Luis René como Arnold pues nos dieran su visión precisamente de qué posibilidades tiene ese retorno a la etapa neoliberal en buena parte del continente, ese intento de restauración neoconservadora en América Latina. Yo pienso que es una situación muy complicada, pero yo tengo confianza que cuando hay problemas de retraso, hay también la posibilidad de incrementar el sentimiento revolucionario. Yo pienso lo que está pasando en Venezuela. Ha perdido las elecciones, posiblemente la revolución bolivariana tiene menos personas, pero es una fuerza más radical que nunca. Y también, por ejemplo, Argentina, muy interesante, hemos visto las manifestaciones en Argentina. Entonces ha incrementado mucho la ola revolucionaria en Argentina, y hoy con el discurso de Lula frente a los sindicatos también. Entonces es situación complicada, pero yo tengo confianza que en estos países va a vencer. Contra todas las tentativas de imperialismo va a vencer. Lo importante es que, sobre todo, como usted señalaba, ha habido un impacto, ha habido un retroceso, por ejemplo, en Argentina, pero la gente está en la calle. Y los grupos que apoyaron, de cierta manera, al gobierno de Cristina, al gobierno de Néstor Kirchner, están también activos en las calles, han estado también protestando por la presencia de Obama en estos días, por lo que simboliza el 40 aniversario de la dictadura en Argentina. Pero eso me lleva también a emparentar, Luis René, con el tema de la economía. ¿Cómo es posible un retroceso, una búsqueda nuevamente de las fórmulas neoliberales cuando se vislumbra que la situación económica de crisis va a perdurar? E incluso Noriel Rubini está diciendo de que Estados Unidos puede sufrir incluso el impacto de una nueva crisis que quizás no sea como la del 2008, pero que sí va a tener un impacto en la economía norteamericana. Bueno, podría ser mucho peor. Y realmente es un objetivo del capital en esta situación, que la única forma de incrementar sus beneficios, sus ganancias, ese capital bancario y transnacional, tanto en toda la región como en Estados Unidos y en el mundo, es precisamente con los instrumentos del neoliberalismo. Pero ya sabemos cómo incrementan las contradicciones, cómo agudizan la situación socioeconómica y la implicación que eso tiene. Desde mi punto de vista, el planteamiento de que esto es un cambio de era, como dijo Obama, no es cierto. La tendencia sigue siendo hacia un cambio progresivo, y el temor que tienen estos sectores es que la próxima
batalla va a ser necesariamente de unos cambios mucho más radicales, que es una de las lecciones. La revolución cubana no ha sido derrotada porque fue una revolución radical. Estos procesos no han tenido esa característica y han podido tener alguna pérdida en los mismos elecciones. Pero las fuerzas mayoritarias que fueron activadas por estos procesos revolucionarios no desaparecen, y precisamente esas protestas que se están viendo en Argentina lo demuestran, y estarían igual en cualquiera de estos otros países en caso de que se produjera por la manipulación mediática, por la situación de los precios de las materias primas, por la guerra económica. Aún con esas circunstancias, esas fuerzas no desaparecen y se fortalecerían, y ya no sería suficiente las medidas y las transformaciones que se han dado, porque sacarán lecciones y están montadas, están presentes, se han desarrollado. Cuando se habló del fin de la historia, se demuestra ahora que no se acabó la historia. Cuando se pensó que era una derrota total, no hubo una derrota total, ahora mucho menos. La tendencia va a seguir siendo la tendencia progresiva y por supuesto es parte de una lucha que hay que defenderla. Pero ahí también, por supuesto, está insertada la realidad de Cuba, nuestros vínculos con América Latina, lo que significaría hacia el futuro un regreso a la etapa más oscura del neoliberalismo en esta región, cuando muchos de esos países también se prestaron a aquella etapa de aislamiento contra la Revolución Cubana en medio del periodo especial. Pero son lecciones que seguimos sacando de la historia. Nosotros no olvidamos la historia, aunque sean las invitaciones que por estos días andan en el mundo. Le agradezco muchísimo a ustedes haberme acompañado en nuestra mesa redonda y nos vemos mañana en un nuevo programa. Estaremos hablando del concierto de los Rolling Stones en La Habana. Así que nos vemos mañana en la mesa redonda. Buenas noches.